Hola, ¿cómo están? Les habla Paula Martínez de Mi Presupuesto. Les doy la bienvenida a este encuentro de la comunidad en el que vamos a tratar cómo es el régimen laboral del servicio doméstico y el último convenio salarial a partir de los primeros meses de 2025. Antes de empezar con el material, voy a hacer una aclaración. Este encuentro se realizó antes de que el Boletín Oficial publicara la Resolución 1 de 2025, donde se oficializaron los dos últimos convenios salariales, el de septiembre-octubre de 2024 y diciembre de 2024-enero de 2025. Por lo tanto, todos los audios que estuvimos viendo se referían a esa situación, aunque aquí en esta presentación corregimos, cambiamos las diapositivas y pusimos los datos nuevos que surgieron del boletín oficial. En el encuentro de hoy, por ser el primero del año sobre este tema de servicio doméstico, vamos a comenzar revisando algunos temas generales de la registración laboral del personal de casas particulares. Luego nos vamos a focalizar en el último acuerdo salarial para los principios de 2025. Veremos los sueldos mínimos que se establecieron en forma retroactiva para diciembre y para enero. Recordaremos también cómo se aplica el adicional por antigüedad y cómo hacer el recibo de sueldo. También vamos a tener los cuadros de los aportes a lo que es la ex AFIP, ahora ARCA, que en este mes tienen una actualización por ley. Y para terminar, vamos a repasar el tema de las vacaciones que ya vimos en el encuentro que hicimos a fin de año, pero lo vamos a volver a poner acá porque todavía están vigentes el periodo legal de la licencia anual que se extiende cada año hasta el 31 de marzo. Empecemos entonces recordando que la ley establece que se deben registrar todas las relaciones laborales que se realicen en forma regular en casas particulares. Este trabajo regular se refiere a cualquier modalidad de trabajo, ya sea mensual o sea por hora, tanto cama adentro como lo que se llama con retiro. Y no tiene un mínimo de días o de horas por semana, siempre y cuando el trabajo se realice en forma habitual todas las semanas. O sea que puede ser desde a partir de un día por semana, ya es una modalidad regular. No está permitido que utilicen este régimen de casas particulares empleadores que no sean personas físicas. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden ser empleadores los consorcios de propietarios, por ejemplo, un edificio o una empresa. Tampoco está permitido que el trabajador esté emparentado, sea familiar del empleado. Por otra parte, cada empleador tiene que registrar a su empleada y no importa si esta trabajadora ya tiene otros empleadores, si trabaja en otros domicilios, para otras personas. El registro lo tienen que hacer todos los empleadores y todos y cada uno de quienes dan trabajo. Al momento de registrar, van a ver en las opciones que dice se puede elegir si trabaja para uno o para varios empleadores. Recuerden siempre que la registración es obligatoria, no es algo opcional para las partes, no queda a criterio de cada uno y por supuesto no se puede alegar que la persona no quería que se lo registre. Además, una cosa importante para quien tiene y da trabajo es que los derechos y las obligaciones de la ley se aplican a todas las personas, tanto empleadores como trabajadores, y no importa si están en negro, si están en blanco, si están registrados o no. La ley se aplica para todos, aunque no estén registrados, también se aplica la ley, y es más, la norma prevé sanciones para aquellas relaciones laborales que no estén registradas. ¿Qué cosas hay que pagar en el marco del régimen del personal de casas particulares? Bueno, obviamente la primera obligación es abonar los sueldos mínimos establecidos en el convenio salarial. Pero además hay un régimen de aportes fijo
a la seguridad social a través de un pago a la ARCA ex AFIP. Estos aportes fijos ya los vamos a ver más en detalle, pero tiene tres componentes: obra social, jubilación y cobertura de riesgos del trabajo. En algunos casos ustedes van a ver aporte del trabajador, contribución del empleador. Bueno, el aporte del trabajador es la parte de la obra social y eso se descuenta del sueldo bruto después cuando hagamos el recibo. La jubilación es la contribución del empleador que se puede incluir en la deducción del impuesto a las ganancias para las personas que pueden deducirlo. Y después hay otro tercer rubro que es la RT, que es la cobertura de riesgo del trabajo, que cubre al empleador por riesgos de accidente o enfermedades laborales. Para trabajadores activos, o sea, las personas mayores de 18 años en edad activa, el aporte es único, tiene estos tres componentes, suma tres, no se puede dividir. Y después hay dos regímenes especiales. Uno para jubilados que no tienen que pagar la parte de la obra social y el otro que es para empleados menores de 18 años, o sea, de mayores de 16 menores de 18, que no abonan la parte de la jubilación. En la cuestión después de salarios, además de los sueldos mínimos que establece el convenio, también hay que pagar las licencias previstas en la ley, lo que es el aguinaldo en junio y en diciembre, las vacaciones y todo lo que son adicionales previstos en el convenio colectivo, como el caso de la antigüedad y el diferencial de zona patagónica para trabajadores y jubilados de la Patagonia, que es un 30% del básico. El tema de los sueldos mínimos del sector se establecen en un acuerdo paritario, que son reuniones entre las partes que serían los sindicatos que representan trabajadores, la autoridad laboral, que es la Secretaría de Trabajo de la Nación, y representantes de empleadores. Una vez que se llega a ese acuerdo, el gobierno lo debería oficializar con una publicación en el boletín oficial y después la ARCA lo publica también en su página web y a partir de ahí calcula algunos parte de los aportes. Pero hay una cuestión: se hicieron los últimos dos convenios salariales. Uno fue a final del año pasado, en último cuatrimestre del año pasado, 2024, y otro fue a principios de febrero. Esos acuerdos se cerraron, se hicieron las actas, pero no fueron publicados en el boletín oficial. Por lo tanto, nosotros estamos tomando en los valores, tanto en nuestra página web como en nuestra calculadora, los valores que surgen de las actas y que son publicados por los sindicatos. ¿Cuáles son estos últimos dos acuerdos? El del último del año pasado fijó un incremento del 6,1% respecto de los sueldos de agosto y se aplicó en dos veces: un 3,2% en septiembre respecto a agosto y un 2,8% en octubre respecto a septiembre. O sea, se toman como acumulativo, quiere decir respecto al último valor. Hasta ahí habían llegado los valores del año pasado. En noviembre no hubo ningún cambio, se mantiene el valor de octubre. Y después, recién en fin de enero y principios de febrero, en realidad fue el acuerdo de este año 2025, se estableció un nuevo aumento y fue retroactivo. El incremento total era de 2,6% respecto a esos últimos valores de octubre y noviembre, y también fueron en dos veces. La primera parte era 1,3 en diciembre, que se calculó sobre esos valores de octubre y noviembre, y además el de diciembre tiene impacto en el aguinaldo. Como esto ya se pagó, hay que abonar la diferencia en forma retroactiva, tanto del aguinaldo como del sueldo de diciembre. Y después hubo otro incremento del 1,2% en enero respecto al sueldo de diciembre, o sea que es acumulativo.
Si la persona ya había pagado enero, por ejemplo, en el caso de los que cobran por hora, que lo van cobrando desde el principio de mes, también hay que abonar un retroactivo. Si no se pagó, se abona a fin de mes, a fin de enero, principio de febrero. Febrero no hay ninguna modificación por ahora, por lo tanto, los valores son los mismos que los de enero. Bueno, recordemos que además del sueldo de convenio, hay que pagar el adicional por antigüedad. El monto del adicional es equivalente a un 1% del sueldo básico por cada año de trabajo, cuando se cumple cada año de trabajo. Es un porcentaje que se calcula sobre la remuneración básica sin sumar ningún extra. Este adicional por antigüedad se empezó a pagar recién a partir de septiembre de 2021. Antes no existía este adicional. Esa primera vez se decidió que se iba a comenzar con un solo año, sin importar cuándo hubiera empezado la relación laboral. No importaba si tuviera un año, si hubiera tenido 10 años, etcétera, en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que la antigüedad, y solo a los fines del cálculo del adicional, de este adicional, se toma a partir del 1 de septiembre de 2020. Entonces, ahora que estamos en los primeros meses de 2025, todas las personas que ya estaban trabajando desde antes de ese momento, septiembre de 2020, se les abona 4 años de antigüedad. Es decir, es un 4% del sueldo por este adicional. En septiembre de 2025 se va a sumar un año más y va a pasar a ser el adicional del 5%. Si son personas que empezaron a trabajar después de septiembre de 2020, van a computar la antigüedad recién en el momento que cumplan el primer año, y así se va cumpliendo el mes que cumplan el año, se va subiendo de 1% por año. Bueno, antes de ver las tablas, que ya son con las remuneraciones mínimas ahora actuales, vamos a repasar también la forma en la que se calcula el sueldo según la forma de trabajo, porque esto siempre genera algunas dudas. Como van a ver en los cuadros siguientes, en el convenio se establecen las categorías con dos modalidades de pago. Una es pago por mes y otra es pago por hora. A partir del convenio salarial de marzo de 2020, se estableció que, siempre esto generó mucha duda, ¿no? El pago mensual y pago por hora. Por eso en el convenio de marzo de 2020 se decidió que por 24 horas o más de trabajo semanal se debe tomar para pagar el sueldo los valores de la modalidad mensual. Esa modalidad mensual corresponde a 48 horas de trabajo semanal, porque son 6 días de 8 horas cada uno. Pero si la persona trabaja, no llega a trabajar esas 48 horas por semana, pero trabaja desde a partir de 24 hasta 48, se puede calcular un proporcional de ese sueldo mensual. Lo dice claramente el convenio de ese año. ¿Qué pasa para las personas que trabajan menos de 24 horas? Bueno, en este caso ya no se toma un monto proporcional de ese valor mensual, sino que se computa el valor del convenio por hora y se lo multiplica por las horas efectivamente trabajadas. Entonces, menos de 24 horas se toma valor hora, más de 24 horas se toma valor mes. Esto es importante porque el valor eh, el valor por hora de, que dice hora es mayor que el valor del mes, ¿sí? Cuando uno divide esas 48 horas en el valor del mes, divide las 48 horas por 4 semanas, da un valor mucho más bajo. Y ahí hay algún problema porque hay un rango de trabajo que está alrededor de esas 24 horas semanales, que más o menos de 20 a 25, 26 horas semanales, en donde si uno trabaja menos, cobra más, y si uno trabaja más, cobra menos, o viceversa, ¿no?
Entonces, eso ha generado ciertos ruidos, pero bueno, esto está así, la verdad que es un poco confuso, pero es lo que dice el convenio y por eso lo tomamos. Acá les ofrecemos la calculadora que ustedes probablemente ya conocen de mi presupuesto familiar, donde tenemos los valores actualizados y pueden hacer el cálculo del valor del mes y si corresponde pago de menos de 24 horas semanales, les da el valor por esa semana. La diferencia también es que cuando tomamos valor hora, depende la cantidad de días de trabajo que podemos computar. Hay meses que tienen más y otros meses que tienen menos días de trabajo. En cambio, cuando yo pago por mes, ya pago un monto fijo mensual y no importa si ese mes es más corto, por ejemplo, febrero, que es más corto que marzo, por ejemplo. Bueno, en estas diapositivas, en las próximas, vamos a ver los últimos valores de los sueldos mínimos de convenio. En el primer cuadro tienen los valores mensuales y por hora para las 5 categorías que establece la ley. La primera es de supervisores, la segunda es personal para tareas específicas, por ejemplo, caso de jardineros. La tercera para caseros, cuidan, solamente los que cuidan una casa. La cuarta es cuidado de personas, que ahí se incluyen tanto las niñeras, que cuidan niños menores, como aquellas que son cuidadoras de adultos mayores. No estamos incluyendo acá enfermeras, ese tipo de cosas, sino solamente cuidado de personas. Y la número 5 es el personal de tareas generales, que en general son las personas que hacen la limpieza. Entonces, el convenio establece las 5 categorías y establece con retiro, o sea, los que no duermen en el domicilio, y las que serían sin retiro, que es lo que se llama cama adentro. Y está el valor mensual y el valor por hora. Este primer cuadro lo pongo porque es el punto de partida para calcular los aumentos de diciembre y de enero del último convenio. El siguiente cuadro, que es el de diciembre, se aplica el primer incremento de 1,3% sobre los montos de octubre y noviembre. A estos valores mínimos hay que sumarles el adicional por antigüedad, que sería 4 años, como dijimos, en los casos de las personas que entraron antes de septiembre de 2020, y si corresponde la adicional zona patagónica, que es un 30% sobre estos valores. Los valores estos de diciembre, recuerden que son los que se toman como cálculo para el aguinaldo también, y por lo tanto, si corresponde, hay que abonar de forma retroactiva esto también. Y por último, el tercer cuadro, tenemos los valores que se aplican a partir de las personas que trabajan desde el 1 de enero de 2025, que corresponden al último aumento, que es del 1,2% respecto al monto de diciembre. En febrero, también estos de enero son los que se van a aplicar en febrero, porque hasta tanto no haya un nuevo convenio, o si el nuevo convenio va desde más adelante. Vamos ahora a ver cuáles son los aportes que hay que hacer a lo que es la ex-AFIP, que ahora se llama ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero, durante 2025. Les recuerdo que este es un aporte único y es fijo, un monto fijo, o sea, no es no es un porcentaje del sueldo ni nada, pero dentro de ese monto único hay 3 rubros. Uno es obra social, otro es jubilación y otro es ART. Cada uno de estos rubros aumentan de forma diferente. Desde 2025, en este 2025 hay un cambio. ¿Por qué? Porque la obra social y la jubilación, la parte de obra social y jubilación, hasta el año pasado subían una vez al año.
pero ahora se decidió que se va a subir 2 veces al año. Hay una actualización ahora para el periodo de enero que venció el 10 de febrero, es una primera actualización y va a haber otra actualización para el periodo julio que vence el 10 de agosto. Esa actualización por ley se da en función de la movilidad provisional, que es ese índice de ajuste que se toma para subir la jubilación, y también tiene la obra social, es el mismo monto que se paga por la obra social del monotributo, los primeros escalones del monotributo. Entonces, para que coincida, porque el monotributo también se ajusta 2 veces al año, se lo puso así. Entonces no hay un salto tan grande y hay un salto menor, pero semestral. Ahora, como el valor de obra social y jubilación fue el mismo todo el año, o sea, se ajustó en enero de 2024 y se mantuvo todo el año, este aumento es de 158%. En agosto será mucho menor, por supuesto, porque tenemos solamente este semestre con una inflación mucho más baja. Pero si yo le sumo la RT, que sí se vino ajustando a lo largo del año pasado, el monto fijo total de ese aporte no sube 158%, sino que sube 64,5%. ¿Por qué? Porque la ART se ajusta distinto. Es un porcentaje del sueldo de categoría 5 con retiro. Entonces, cada vez que había aumento de sueldo, también se iba ajustando a RT. Y además hay un componente fijo que la superintendencia es la SRT, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, también acomoda. Entonces, hay una suba diferente. Recuerdo también que para que la empleada tenga cobertura de obra social ese mes, es importante, ahora vamos a ver las tablas, es importante que tenga el monto completo de obra social. El monto completo, entonces, ahora para este primer semestre, la primera mitad de 2025, es de 16.716,32 por mes. Ese es el aporte que hay que cubrir para tener la cobertura de salud. Y el tema de la jubilación, para que ese mes se compute como jubilación, hay que completar 1.384,95 pesos por mes. Ese monto de obra social, 16.716, también es el monto del aporte del familiar o del aporte voluntario que uno puede hacer por cada integrante de grupo familiar que quiera tener cobertura de salud. Pasemos un poco en limpio esto en el cuadro efectivamente de los valores que rigen en el vencimiento de febrero de 2025. Es el último que tiene publicada la ARC en su página web. Aquí en el cuadro, el tema de los aportes, hay 3 escalones, 3 categorías, que son distintas de las categorías de la forma en que se paga el sueldo. No tiene nada que ver, la verdad quedó así, por ahí puede prestar a confusión, pero es lo que estableció la AFIP de su momento. Se establece un monto fijo, que es donde dice importe a pagar, eso que ven en negrita, la primera columna, que es lo que hay que pagar. Después los otros son los componentes, pero como les dije, no se puede dividir, salvo que sea jubilados o menores. Hay un primer escalón que es para las personas que trabajan menos de 12 horas por semana, otro que es, o sea, hasta 11 horas por semana, otro es para las personas que trabajan de 12 hasta 15 horas semanales y otras para las que trabajan desde 16 horas semanales o más. Entonces, uno cuando registra a la persona lo pone en alguna de esas 3 categorías y paga el aporte en función de esta situación. Entonces, lo que hay que pagar es la primera columna y lo que se ve allí es que para la modalidad de 16 horas o más de trabajo semanal,
El monto total es 28.688,55 pesos por mes, que es un aumento del 64% respecto a lo que ya se venía pagando anteriormente. Este monto de obra social y de jubilación, que ahí habíamos señalado que era 16.716 y 1.384,95, se va a mantener hasta el vencimiento de agosto. Hasta el vencimiento de julio, perdón, en agosto se va a actualizar. Lo que se puede ir modificando es la tercera columna de ART. ¿Qué pasa con la empleada que no trabaja 16 horas semanales o más? O sea, que paga los dos primeros escalones más bajos. Si quiere tener, como paga menos de obra social, menos de jubilación, si quisiera tener la cobertura de salud o la jubilación, contar ese mes como aporte jubilatorio, lo que tiene que hacer es completar esos 16.716 pesos. Lo puede completar de dos maneras, o sumando, de dos maneras o combinando. Sumando todos los empleadores que tiene, por ejemplo, una persona que trabaja por hora en distintas casas, suma a los distintos empleadores el monto que le va pagando cada empleador, y si así todo no llega a completar los 16.716 pesos, la diferencia la paga como un aporte voluntario. Lo mismo pasa en el caso de la jubilación. También les había comentado que se puede incorporar familiares cubriendo ese monto de 16.716 por cada familia. Acá les dejo notas tutoriales sobre cómo hacer para pagar los aportes voluntarios, tanto a través de la página web de la ARCA como a través de el formulario 575 RT para aportes voluntarios y 102 RT, que es para aportes obligatorios, descargándolo y haciéndolo en papel. En repaso, ahora también cómo hacer recibo sueldo. Este tema ya también lo venimos viendo varias oportunidades, pero lo vuelvo a mencionar, ya que estamos a principio de año, sobre todo para quienes se suman por primera vez. Para esto tenemos dos alternativas. Se puede elegir cualquiera, incluso un mes usar una, otro mes usar otra. No es obligatorio usar siempre igual. La primera opción es la manual, con el formulario F102RT, y la segunda es virtual, ingresando con clave fiscal a través del sitio web de la ARCA. La modalidad manual es simple, yo completo el formulario, es interactivo, lo descargo, lo imprimo por duplicado y le entrego una copia para cada parte firma la que le corresponde. En la modalidad virtual hay que ingresar con clave fiscal del empleador, o sea, el que entra y hace el recibo es el empleador. Ingresa en la herramienta, en el servicio que llama Casas Particulares, coloca el mes que quiere hacer el recibo y va a aparecer precargado la información de las horas trabajadas y la remuneración básica que tenemos cargada en la modalidad de trabajo. Si no es correcto, yo ahí lo puedo modificar. De todas formas, hay una sección donde dice modificación de datos, que también actualizo el sueldo y todo lo que quiera cambiar. Luego de poner el tema de la remuneración, la cantidad de horas de trabajo, coloco el monto correspondiente a lo que es la antigüedad, el adicional de antigüedad, que lo tengo que calcular aparte, y voy a poner el monto directamente. El sistema no hace ese cálculo. Y después también tenemos lo que se llaman, hay un rubro que se llama adicionales y descuentos. Ahí pongo el descuento del comprobante, el componente obra social, que como les comenté al principio es lo que se llama aporte del trabajador. Entonces eso se resta del sueldo bruto. Y también va, si corresponde, en los meses que corresponden, el pago de vacaciones, los viáticos, gratificaciones, el pago de zona desfavorable, el tema de la Patagonia, presentismo
Y si fuera un despido, por ejemplo, el recibo final de despido se va a la parte de indemnización ahí también. También hay una parte que dice otros para poner otras cosas que no estén ahí específicamente. Recomendación, todo lo que quieran aclarar, por ejemplo, si ponen otros, lo ponen en observaciones y pongan todo lo que quieran ahí para que quede claro. Después, en los meses de junio y de diciembre, les aparece la opción de pagar el aguinaldo. El aguinaldo se paga en el mismo recibo de sueldo del mes, no va separado y se pone como un ítem que aparece solamente en esos periodos. Aclaración, caso de empleados que cobran por día, que se les va pagando el día que van a trabajar o que le pago por semana, el recibo de sueldo es uno por mes, porque la web solamente me permite hacer un solo recibo al mes, por periodo. Y hay otra cosa que es importante, que el sistema el sistema web no tiene una opción para corregir recibo de sueldo. Entonces, ¿qué pasa si yo me equivoco? Lo que tengo que hacer es generar un nuevo recibo con el mismo periodo, con la misma fecha, y lo que va a hacer el sistema es reemplazar pisar al mes anterior. Entonces se va quedando con la última versión. Una vez terminado el recibo, yo tengo que descargar por duplicado, se imprime y firmo cada una de las partes, empleador y empleada, firma una parte y así les queda a ambos. Les dejo acá un ejemplo numérico bien simple para que vean cómo se van calculando los distintos ítems. Este ejemplo sería para un sueldo de febrero de 2025. Tomamos el caso de una empleada categoría 5 con retiro que cobra el sueldo, solamente el sueldo mínimo de convenio. Trabaja 48 horas por semana, o sea, cobra el sueldo mensual completo y vive en la zona patagónica. Ingresó en 2008. En este caso, tomamos la remuneración básica de convenio 349.506 para febrero, con la antigüedad como es el 1% por año desde que se cuenta desde septiembre de 2020, tenemos 4 años de antigüedad, aunque la persona ya ingresó en 2008. Es un 4%. Después le tenemos que sumar también un 30% de zona desfavorable, que es lo que es la Patagonia. También se calcula 30% sobre el básico. Las dos, tanto antigüedad como zona desfavorable, lo calculo sobre el básico. Y después le resto el componente de la obra social, que en este caso es 16.716 pesos. Acá no hay ninguna otra cuestión. Si hubiera, se sumará o se restará según el caso y nos da un total de 451.621,72. Por supuesto, como les decía, todo lo que le querramos poner como aclaración que no está en el recibo, si por ejemplo pagamos un presentismo, una gratificación, pagamos monto a cuenta de futuros aumentos porque le queremos pagar un poco más de lo que dice el mínimo. Bueno, todo lo que querramos poner lo incluimos donde dice observaciones. Bueno, y para terminar, hoy el último tema es el de las vacaciones. Esto les voy a repetir los temas que ya vimos en el encuentro de noviembre del año pasado, sobre todo para el que no participó y para las personas nuevas, y que lo tengamos claro porque todavía estamos dentro de periodo de vacaciones. Esto se llama licencia anual ordinaria. La deben tomar todas las personas que trabajan en casas particulares en este régimen. No importa la modalidad de trabajo, no importa si trabajan por mes o por hora, y tampoco importa la cantidad de horas que trabajan. Así trabajan un solo día, 2 horas, 3 horas, 4 horas por semana. Bueno, si todos los meses, todas las semanas es una relación regular, le corresponde vacaciones. El periodo en el que hay que otorgar las vacaciones va desde el 1 de noviembre
de un año hasta el 30 de marzo en cada año. El empleador es quien decide la fecha de vacaciones y debe notificar al trabajador con un mínimo de 20 días de anticipación. La ley dice que las vacaciones se deberían tomar todas juntas, el periodo de vacaciones, pero permite que el trabajador elija si quiere fraccionar esas vacaciones. Se puede tomar una parte en este momento del 1 de noviembre al 30 de marzo y el resto en otro momento. Eso es a pedido del trabajador. En estas cosas, tómenlo siempre esto de que quien decide y demás, tómenlo como acuerdos entre las partes. En general siempre conviene, digamos, que las partes acuerden ese tipo de cosas para no generar problemas innecesariamente. Bueno, para contar los días de vacaciones, hay que empezar desde el primer día hábil de trabajo de la semana, habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una empleada, por ejemplo, que trabaja 2 veces por semana, miércoles y viernes, el día de vacaciones, que se cuentan días corridos, ahora lo vamos a ver, se empieza a contar el día miércoles, no el día lunes. Se empieza a contar el día miércoles, si es su primer día de trabajo hábil, habitual de la semana. Entonces, a partir de ahí, de ese miércoles, le empiezo a contar los días. Si, por ejemplo, esa semana la persona trabajara de lunes a viernes, pero justo el lunes es feriado, le tengo que empezar a contar el primer día hábil, que es el martes. Entonces, el martes le empiezo a contar los 14 días, por ejemplo, a terminar, ¿no? Un lunes. Y así. A partir de ahí cuento cuántos días corresponden. Y la cantidad de días de vacaciones, que ahora la vamos a ver en un cuadrito más específico, más puntualmente, depende de la antigüedad que tiene el personal al 31 de diciembre de cada año. Entonces, nosotros ahora, supongamos empleadas que se están tomando vacaciones, se van a tomar vacaciones ahora en marzo, ¿no? Que no han tomado vacaciones en toda esta temporada de verano, se van a tomar vacaciones en marzo. Le tenemos que tomar la antigüedad al 31 de diciembre de 2024. Lo mismo pasaría si se hubieran tomado vacaciones en noviembre de 2024. Habría que tomar la antigüedad al 31 de diciembre, aunque la licencia empieza antes. Eh, para los fines de las vacaciones, la antigüedad se computa efectivamente el día que empezó a trabajar la persona. No es la misma fecha del adicional por antigüedad, que ya dije que son 4 años, ¿no? O sea, desde septiembre de 2020. Si el caso del recibo de sueldo anterior era una persona que empezó en 2008, entonces esa persona ya tiene eh, más de 15 años, está entre los 15 y los 20 años que ahora van a ver, el periodo que le corresponde está entre los 15 y 20 años de antigüedad. Entonces, para los fines de las vacaciones, la antigüedad que hay que tomar es la real. Y siempre lo que cuento son días corridos. ¿Esto qué quiere decir días corridos? No tomo los feriados, los fines de semana igual, se computan lo mismo, se cuentan también dentro de los días de vacaciones. Acá tenemos en esta placa más claro cuántos días corresponden en función de la antigüedad. Como les digo, si yo estoy tomando vacaciones por el año 2024, la antigüedad al 31 de diciembre de 2024. La cantidad de días depende entonces de esa antigüedad y hay un mínimo, tienen que tener un mínimo para tomarse estas vacaciones de 6 meses de trabajo hasta el 31 de diciembre. Pueden ver la cantidad de días, ¿no? De entre 6 meses y hasta 5 años de antigüedad, les corresponde 14 días corridos. Entre 5 y 10 años de antigüedad son años cumplidos al 31 de diciembre. Le corresponde 21 días corridos.
Si son de 10 a 20 años de antigüedad, corresponde 28 días. Y si son más de 20 años de antigüedad, les corresponderá 35 días corridos. Como les dije, corridos quiere decir que cuento todos los días, incluso los fines de semana, los feriados, eso no me interesa. ¿Para qué me interesan los feriados, los fines de semana y demás? Para ver el día que empiezo a contar. Como les dije, empiezo a contar desde el primer día hábil de la semana y de trabajo habitual. General puede ser un lunes, o si empiezan a trabajar la persona un martes, de un martes, un miércoles, si hay feriado, etc. ¿Qué pasa si la persona trabajó menos de 6 meses? O sea, se entró a trabajar después del 1 de julio de ese año. Debo otorgar, ya no le corresponden 14 días corridos, que es el mínimo, sino que se otorga un día por cada 20 días de trabajo efectivo. Trabajo efectivo quiere decir los días que fue a trabajar, no días corridos, sino el día que trabajó. Por ejemplo, si trabaja miércoles y viernes, son 2 días de trabajo efectivo en esa semana. Entonces, por cada 20 días de trabajo efectivo a partir de en el año, le corresponde un día. Y hay un mínimo que tiene que ver con la cantidad de semanas de trabajo, ¿sí? Que trabajo, entonces ahí hay un mínimo de días que lo tienen ahí explicado. Bueno, ¿cuánto es el monto para pagar de las vacaciones? Esto es importante no solamente para abonar el periodo de vacaciones, sino si yo le tengo que desvincular, la relación se termina, una relación laboral, y tengo que pagar vacaciones no gozadas a las personas. ¿Cuánto tengo que pagar? Según lo que dice la ley, el monto de las vacaciones toma como base de cálculo el sueldo normal y habitual al momento de tomarse el descanso anual. O sea, si la persona sale de vacaciones en noviembre, a fin de noviembre, le tomo como base de cálculo el sueldo de noviembre. Si sale de vacaciones en enero, le tomo como base de cálculo el sueldo de enero. Además del sueldo básico, le tengo que sumar en esa base de cálculo la antigüedad, la zona desfavorable y todos los adicionales que está pagando. Por ejemplo, si estoy pagando un presentismo, a cuenta de futuros aumentos, etc. Todo lo que le estoy pagando se suma para el cálculo de vacaciones. Hay que pagarlo al inicio de la licencia, o sea, la persona cuando sale de vacaciones ya tiene que irse con el dinero en el bolsillo, en la cuenta bancaria. Entonces lo que va a pasar es que ese mes va a cobrar más, porque va a cobrar el mes anterior vencido más por adelantado las vacaciones. Y al mes siguiente va a cobrar menos porque le voy a restar ese periodo de vacaciones, ¿no? Esas 2 semanas, 3 semanas, lo que corresponde, se lo voy a restar del pago del mes. Hay una posibilidad que da la ley de que si la empleada quiere, en vez de cobrar por adelantado las vacaciones, puede cobrarlo al volver en forma habitual al mes siguiente, pero esta es una decisión solamente de la empleada. Y un cálculo simple, una forma simple de calcular para que no nos hagamos tanto lío. En el caso de las personas que cobran mensual, el salario mensual, lo que hago es dividir el monto del sueldo más todos los adicionales que mencioné, lo dividimos por 30 y lo multiplicamos por la cantidad de días de vacaciones. Si fueran 14 días corridos, divido por 30, multiplico por 14. En el caso de las personas que cobran por día o por semana, lo que hago es pagarle las horas que hubiera trabajado en esos días de las vacaciones. Por ejemplo, si le corresponden 14 semanas de vacaciones, 14 días, perdón, de vacaciones, y trabaja 2 veces por semana, esos 4 días se los pago por adelante. Bueno, y hasta acá llegamos con la presentación de hoy sobre el servicio doméstico. Les agradezco mucho que se hayan sumado a este encuentro de la comunidad de Mi Presupuesto, que hayan llegado hasta el final. Espero que les haya sido útil.
Como siempre, les digo, recuerden invitar a quienes crean que les puede servir este espacio en la comunidad, compartirlo en redes, que nos viene muy bien que ustedes compartan todo este espacio y que la gente conozca lo que estamos haciendo. Y nos volvemos a ver en un próximo encuentro de la comunidad Mi Presupuesto.